Su mordedura es tan potente que podría aplastar el fémur de un elefante. Su instinto es de caos y brutalidad absolutos. Pero hoy cometieron un error fatal, eligieron al oponente equivocado. Cuando desafías a la peste negra de África, el precio que pagas no es una comida, sino tu vida. Un error mortal cuando las hienas se enfrentan a búfalos salvajes. La sabana, en pleno apogeo de la estación seca, parece una arena en llamas bajo el sol abrasador. Interminables extensiones de hierba amarilla quemada, tan seca que incluso una suave brisa produce un susurro inquietante. En medio de este espacio silencioso, la manada de búfalos africanos parece rocas oscuras y negras, dispersa pero disciplinada. Son gigantes silenciosos, con robustos cuernos que se curvan formando un escudo protector sobre sus cabezas. Los búfalos africanos no están acostumbrados a huir, allí se quedaron, masticando hierba seca con una calma aterradora, como si toda la sabana estuviera bajo su control. Pero esa paz pronto se vio interrumpida por las figuras sombrías que se acercaban al suelo. Eran las hienas moteadas, depredadores oportunistas con mandíbulas capaces de triturar huesos y una astuta táctica psicológica. No se acercaron sigilosamente como los grandes felinos, las hienas entraron en la refriega con una risa estridente y penetrante que resonó en el aire. Esa risa no era de alegría, sino un arma que usaban para sondear el miedo, sembrar el caos y encontrar una debilidad en las defensas de su oponente. Las hienas se acercaron, con sus ojos rasgados y astutos clavados en cada movimiento de la manada de búfalos. Tenían confianza, una confianza cimentada en innumerables victorias logradas gracias a la superioridad numérica y a una perseverancia inquebrantable. Las hienas creían que si reían lo suficientemente fuerte y presionaban con la suficiente fuerza, cualquier fortaleza se derrumbaría. Pero olvidaban una cosa, el búfalo africano no conocía el compromiso. El búfalo que iba a la cabeza bajó ligeramente la cabeza, con los ojos inyectados en sangre sin pestañear, creando una línea invisible pero mortal en el suelo arenoso. Algunas cacerías fracasan no por falta de fuerza del cazador, sino por su arrogancia al juzgar mal el alma de su oponente.
El enfrentamiento entre la risa arrogante y el silencio férreo comenzó oficialmente, y el precio de este error quedaría escrito con sangre sobre la hierba seca. La manada de hienas comenzó a estrechar su cerco, acercándose a la manada de búfalos con una clara sensación de triunfo. No intentaron ocultar su presencia, al contrario, optaron por exhibirla lo más abiertamente posible. Se pavoneaban, mostrando sus fuertes colmillos y emitiendo roncos gruñidos justo delante del búfalo que se encontraba al borde de la manada. Era una táctica de tortura psicológica, una puesta en escena para ver quién sería el primero en derrumbarse bajo presión. Las hienas estaban familiarizadas con la posibilidad de que su persistencia finalmente obligara a sus presas a huir. Un solo búfalo aterrorizado separándose de la manada pondría fin a la caza en un instante. Creían que su número y ferocidad bastarían para aplastar la voluntad del gigante negro. Pero el búfalo cafre no era un antílope ni una cebra. La paciencia de la manada de hienas finalmente se agotó, y decidieron llevar la caza a un frenesí caótico. En lugar de un cerco estático, toda la manada de hienas irrumpió repentinamente, cargando contra la manada de búfalos como relámpagos grises. No apuntaban a un solo punto, sino que se movían en un patrón entrecruzado, creando una matriz de movimiento para confundir a sus oponentes. Aullidos, ladridos y el golpeteo de cascos en el suelo seco creaban una aterradora sinfonía de muerte. La manada de búfalos cafres se vio obligada a dar media vuelta. Una persecución caótica estalló en el corazón de la sabana. Una nube de polvo rojo se alzaba, oscureciendo la luz del sol y transformando el campo de batalla en una neblina donde depredadores y presas se mezclaban. Las hienas, aprovechando su agilidad, se abrían paso entre los vientres de los búfalos, les mordían los tendones y desaparecían entre la nube de polvo antes de que sus cuernos pudieran golpearlos. Instigaron deliberadamente a los búfalos a un estado de movimiento constante, con la esperanza de que el peso de 1000 libras cansara las piernas de estos gigantes.
Incluso en este caos extremo, el instinto de manada de los búfalos del Cabo resplandeció con fuerza. A pesar de la persecución implacable, la manada no se dispersó. Corrieron mientras acortaban la distancia entre ellos, formando una enorme masa en movimiento. Los búfalos machos en el borde exterior blandían continuamente sus cuernos con golpes mortales contra las figuras grises que esperaban una oportunidad. La persecución ya no era un paseo tranquilo, se había convertido en una batalla de velocidad y resistencia. Cada mordisco fallado, cada paso en falso en la tormenta de polvo, podía llevar a un final trágico. Las hienas creían que este caos era su aliado, pero no se dieron cuenta de que, en medio de esta tormenta de polvo, la manada de búfalos se preparaba secretamente para un cambio de fortuna inimaginable. Entre el polvo y el humo arremolinados de la caótica persecución, las hienas encontraron lo que más ansiaban, un pequeño hueco en la formación de la fortaleza. Un búfalo joven, aterrorizado por los aullidos y las mordeduras fingidas, perdió el ritmo y quedó a tan solo unos metros de su madre. Inmediatamente, 3 de las hienas más sanguinarias se separaron de la manada principal, cargando como fantasmas grises, cortando por completo la ruta de escape del búfalo. Los desesperados y pueriles gritos de auxilio del búfalo rasgaron el aire turbulento. Para las hienas, era la música de la victoria, pero para la manada de búfalos del Cabo, era la sentencia de muerte para su enemigo. El mayor error de las hienas fue pensar que los gritos dispersarían a la manada de búfalos por el miedo. No sabían que el grito del búfalo era la mecha de una bomba atómica viviente a punto de explotar. El curso de la batalla cambió repentinamente de forma devastadora. La madre búfalo, con sus feroces instintos protectores, ya no huía. Giró en el aire, con los ojos encendidos de furia. Un rugido profundo y potente brotó de su musculoso pecho, una orden de ataque. Inmediatamente, toda la manada se detuvo como una máquina unificada,
un frenado repentino que hizo volar el polvo metros por los aires. Ya no estaba a la defensiva, la manada se transformó en una masacre. El búfalo líder cargó hacia adelante como un tren desbocado, apuntando directamente a la hiena que se preparaba para atacar a la cría. El caos ahora pertenecía a las hienas. Se horrorizaron al darse cuenta de que ya no eran las cazadoras. Rocas negras en movimiento las rodeaban por todos lados. Miles de kilos de pisotones sacudían el suelo. La manada de búfalos se coordinó de una manera aterradoramente armoniosa, las hembras rodeaban y protegían a sus crías, mientras que los poderosos machos formaban una flecha de acero, barriendo toda sombra gris a la vista. El error fatal de las hienas fue tocar el tesoro del búfalo, y ahora pagaban el precio enfrentándose a la furia más brutal de la sabana verde. Todas las rutas de escape estaban obstruidas bajo los enormes cuernos y la fuerza imparable de la fortaleza en llamas. La furia del búfalo fue rápida pero devastadora. Las otrora arrogantes hienas ahora eran meros cadáveres sin vida o huidas desesperadas por salvar sus vidas. La carcajada inicial había sido reemplazada por débiles gemidos y jadeos. La coordinación de la manada se había desintegrado por completo. Cada hiena ahora solo se preocupaba por su propia seguridad, huyendo en todas direcciones, desapareciendo entre los arbustos lejanos con la cola bien apretada entre las patas. La manada de búfalos se alzaba majestuosa contra el cielo de la sabana, que se suavizaba gradualmente, demostrando que esta fortaleza no solo sabía cómo defenderse, sino también cómo castigar a cualquiera que se atreviera a cruzar sus límites. Al caer el crepúsculo sobre la sabana, esta perdió su habitual encanto romántico, reemplazado por un profundo tono rojo sangre contra el cielo. Tras su desastrosa derrota en el fuerte de los búfalos del Cabo, la manada de hienas era ahora una agotada colección de sombras. Se acurrucaron bajo la sombra de un antiguo baobab, cuyas ramas nudosas se alzaban como brazos huesudos. La risa arrogante de la mañana se había desvanecido, reemplazada por el lamido de heridas abiertas y una respiración pesada y dificultosa. Esta noche,
La sabana ya no era su patio de recreo, sino una arena brutal donde los perdedores eran eliminados sin piedad. La hiena alfa se levantó, sacudiendo su pelaje, espeso por el polvo rojo, con la mirada fija en los altos montículos donde solían esconderse las familias de jabalíes. Ya no era ciegamente feroz, sino que esta cacería estaba impulsada por la fría y calculada paciencia de una criatura sin otras opciones. Surgieron silenciosamente de la sombra del baobab. Un nuevo juego había comenzado, pero esta vez, las hienas no reirían hasta que sus colmillos tocaran la carne y los huesos de su presa. No muy lejos, un enorme termitero abandonado se había convertido en una fortaleza subterránea para una familia de facóqueros. Para las hienas, los facóqueros no eran presas fáciles. Poseían colmillos afilados como cuchillas y una valentía frenética cuando se veían acorralados. Pero esta vez, las hienas tenían una ventaja, la paciencia de quienes se enfrentan a una muerte inminente. La hiena alfa se acercó a la entrada principal de la guarida, con las orejas alerta para captar cada bufido ansioso que emanaba del interior. No embistió, sabiendo que bajo la oscuridad acechaban los facóqueros. La hiena alfa comenzó su siguiente movimiento, usar sus fuertes garras para arañar la entrada de la guarida, ladrando con fuerza en el interior. El asfixiante olor a depredadores llenó la madriguera, despojando a la presa de su último rayo de esperanza. Las hienas empleaban una táctica de terror psicológico. Sabían que cuando una criatura se ve acorralada en la oscuridad durante demasiado tiempo, su único instinto es liberarse a toda costa. Como era de esperar, la paciencia del jabalí finalmente se agotó. Un rugido rasgó la noche desde las profundidades del termitero. El jabalí macho, impulsado por la desesperación, salió disparado de la madriguera como una flecha. No huyó, atacó.
Sus afilados colmillos se alzaron, apuntando directamente a la hiena alfa que le bloqueaba el paso. Una brutal refriega estalló en la Tierra Roja. Los gritos de la presa se mezclaron con los decididos gruñidos de la jauría de caza. Ya no se oía el polvo arremolinado del búfalo, solo los mordiscos precisos y fríos en la oscuridad. La paciencia fue recompensada con sangre y carne fresca en el momento en que el jabalí emergió de su fortaleza subterránea. La batalla terminó rápidamente, pues el jabalí fue completamente sometido por la fuerza y la ferocidad colectivas de la manada de hienas. El hambre insaciable de antes se apaciguó con la sangre caliente de su presa. Las heridas de la estampida matutina parecían menos dolorosas ahora que habían recuperado el honor de cazadores. Con los primeros rayos del amanecer comenzando a filtrarse en el horizonte, tiñendo de rosa las nubes bajas sobre la meseta, la manada de hienas abandonó lentamente la escena. Ya no emitían sus carcajadas que habrían perturbado la tierra, se movían en silencio, con el estómago lleno y el paso más firme. Estaban saciados, más maduros y, sobre todo, listos para recuperar su lugar en el duro ciclo de la vida en la verde sabana. Deja tu opinión sobre el sangriento viaje de la manada de hienas en los comentarios. Y si quieres seguir explorando con nosotros los brutales y magníficos rincones ocultos de la naturaleza, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Botsuana, una tierra seca donde el sol y el viento abrazan el suelo a diario. ¿Podrán los débiles, que parecen solo saber huir? Botsuana salvaje. Una jirafa contraataca con una patada mortal a un león. El sol rojo se eleva gradualmente en el horizonte, su luz amarilla y ardiente se extiende por la sabana de Botsuana.
Vientos secos barren la hierba que les llega a la cintura, levantando una nube de polvo, haciendo que el espacio parezca cubierto por una fina y opaca cortina. En este agreste paraje natural, cada momento encierra una tragedia de supervivencia, donde fuertes y débiles están atados en un feroz ciclo de vida y muerte. A lo lejos, una figura gigantesca apareció gradualmente en la bruma, la jirafa, el gentil gigante de la sabana de Botsuana. Con más de 5 metros de altura, su largo cuello se alzaba como una atalaya viviente, permitiéndole observar toda la vasta pradera. Su pelaje estaba moteado con manchas de color marrón amarillento en forma de red, lo que le ayudaba a mimetizarse con los troncos secos de las acacias. Sus grandes ojos negro azabache brillaban con vigilancia, siempre atentos a cualquier señal de peligro. Sus largas patas parecían delgadas, pero contenían una fuerza terrible. Una sola patada podía aplastar el cráneo de un león o romperle instantáneamente el pecho a un depredador. Mientras caminaba pausadamente, cada paso era como un cuchillo que cortaba la tierra seca. Pero en esa calma, aún había una inquietud oculta, porque este gigante siempre supo que nunca debía bajar la guardia. En la espesa capa de hierba amarilla, una sombra se alejaba sigilosamente. Los ojos dorados de la leona brillaron bajo la luz del sol matutino, fijos en las largas patas de la jirafa gigante. Los músculos bajo la piel bronceada se tensaban con cada latido, el cuerpo pegado al suelo como una flecha a punto de explotar. Cada paso era tan ligero que casi desaparecía en el sonido del viento, pero cada paso exudaba una muerte fría. Y entonces, el enfrentamiento se desató ferozmente en la sabana. El depredador se desplomó, revolcándose en el polvo. La jirafa aprovechó la oportunidad para sobrevivir y avanzó rápidamente hacia la vasta pradera, donde su vista panorámica le hizo perder el miedo a ser emboscada. La aparentemente débil se había convertido en una parca con el arma mortal escondida en sus patas. El sol salió gradualmente,
proyectando una sombra gigantesca que avanzaba a grandes zancadas por la sabana salvaje. En Botsuana, la vida nunca fue fácil. Incluso un gigante apacible se vio obligado a luchar para sobrevivir. Escapando de la trampa mortal, la jirafa continúa su viaje original, manteniendo la vida y transmitiendo su linaje. Durante la época reproductiva, los machos se enfrentan en duelos de apareamiento, blandiendo sus largos cuellos como garrotes gigantes, golpeando a sus oponentes para competir por el derecho a aparearse. El sonido de las colisiones resuena por toda la sabana, a veces terminando en derribos que obligan al perdedor a retirarse humillado. Cuando vence, el macho dominante se acerca a la hembra en celo. El proceso de apareamiento es corto, pero juega un papel vital para el mantenimiento de la manada. Después de unos 15 meses de embarazo, uno de los periodos más largos en el mundo de los mamíferos, la jirafa hembra dará a luz a una cría en medio de la sabana vacía. Lo especial es que cuando nace una cría de jirafa, cae al suelo desde una altura de casi 2 metros. La primera caída en la vida es un duro desafío para la supervivencia. Pero después de solo unas horas, puede ponerse de pie, cojeando detrás de su madre para evitar a los depredadores. En África, donde cada día es una batalla, el nacimiento de una cría de jirafa no solo es el comienzo de una nueva vida, sino también un testimonio de la resistencia de esta especie gigante para superar todos los peligros. Al desvanecerse el sol de la tarde, la sabana de Botsuana se tiñe de un mágico tono dorado. Entre los densos arbustos y las rocas dispersas, emerge una figura pequeña pero alerta. No es un gigante ni un depredador poderoso, pero posee una agilidad e inteligencia especiales para sobrevivir. Se trata del zorro del cabo, un silencioso habitante de la sabana sudafricana. El zorro del cabo, también conocido como pequeño zorro plateado, es la única especie de zorro que vive en el sur de África. Con un peso de tan solo 3 a 5 kilogramos y una longitud de unos 55 cm, es uno de los miembros más pequeños de la familia de los cánidos. Su pelaje es de un distintivo gris plateado, con el vientre más claro, mientras que su hocico, orejas y patas presentan un llamativo tono marrón rojizo.
Sus orejas grandes y erguidas no solo le ayudan a oír los tenues sonidos de los insectos en el suelo, sino que también disipan el calor eficazmente en el clima cálido y seco de los desiertos y las estepas. El zorro africano es omnívoro, pero extremadamente ágil. Caza insectos, pequeños roedores, aves, reptiles e incluso bayas y frutas cuando es necesario. Con la capacidad de correr y saltar como un rayo, un zorro africano puede atrapar un saltamontes en el aire o derribar un ratón escondido en la hierba espesa en un abrir y cerrar de ojos. Los zorros africanos suelen ser nocturnos, y sus brillantes ojos les permiten ver en la oscuridad mucho mejor que los humanos, lo que los convierte en cazadores silenciosos y eficientes. Durante la época de reproducción, las parejas de zorros africanos suelen ser monógamas. Tras el apareamiento, la hembra queda embarazada durante unas 6 a 8 semanas y luego da a luz de 3 a 5 crías en una discreta madriguera subterránea. Las crías nacen ciegas y débiles, pero después de tan solo un mes comienzan a cazar con sus padres. Ambos padres cuidan de sus crías, proporcionándoles alimento y enseñándoles técnicas de supervivencia. A pesar de su astucia, el zorro africano aún se enfrenta a numerosos enemigos naturales. Grandes aves rapaces como águilas y búhos, o depredadores terrestres como chacales, hienas e incluso caracales, pueden poner en peligro sus vidas, especialmente las de las crías. En el duro ciclo de la supervivencia, el zorro africano es un símbolo de agilidad y adaptación, demostrando que no solo la fuerza, sino también la inteligencia y la agilidad son claves para la supervivencia en la naturaleza. En otro rincón de la sabana de Botsuana, la escena adquiere un matiz completamente diferente. Arbustos espinosos crecen densamente en las laderas bajas, intercalados con rocas escarpadas abrasadas por el sol abrasador. El aire aquí es denso por el calor, vientos secos arremolinan finas partículas de polvo flotando en el aire. Es en esta dura imagen donde un nuevo personaje del torbellino de la supervivencia está a punto de revelarse, un depredador silencioso pero poderoso. Apareciendo entre los arbustos espinosos y las rocas calientes, el caracal, el poderoso felino salvaje de África, avanza con pasos gráciles. Con un cuerpo musculoso de unos 50 cm de altura y un peso de entre 12 y 20 kilogramos, el caracal irradia flexibilidad y fuerza oculta. Su suave pelaje marrón dorado,
como la arena del desierto, le ayuda a mimetizarse con el árido paisaje, mientras que sus orejas erguidas, con sus característicos mechones negros puntiagudos, se convierten en una marca inconfundible. Sus agudos ojos de color cobre dorado reflejan la concentración absoluta de un depredador nato. El caracal es famoso por su extraordinaria capacidad de salto, capaz de saltar más de 3 metros para abalanzarse sobre un ave en vuelo. Con garras afiladas y una velocidad explosiva, derribaba fácilmente todo tipo de presas, desde conejos, pájaros y roedores hasta el doble de su tamaño. Bajo la sofocante luz del sol, bandadas de pequeños pájaros se congregaban en el cielo, ocupados en buscar alimento bajo la escasa hierba. Ninguno de ellos sabía que, a pocos metros, un depredador se agazapaba entre los arbustos espinosos, con cada músculo tenso como la cuerda de un arco a punto de saltar. Las orejas de Caracal se movían ligeramente, captando cada sonido. Sus ojos dorados brillaban con una luz fría, fijos en el objetivo. Se movía lentamente, sus pies suaves sin hacer ruido. El aire se espesaba en el momento de espera. Entonces, de repente, Caracal saltó. Resonó el aleteo de pánico, y toda la bandada de pájaros huyó. Pero en las garras de Caracal, la presa se debatía impotente. Con un mordisco certero en el cuello, Caracal puso fin al destino del ave en una fracción de segundo, demostrando su capacidad de caza ultrarrápida y brutalmente precisa. En el duro mundo de la sabana, Caracal no necesita una fuerza abrumadora como la de un león, ni depende de una manada como la de una hiena. Lo que le ayuda a sobrevivir es el silencio, la velocidad explosiva y la fría precisión. Amaneció, la luz dorada cubrió la sabana de Botsuana, despertando el vasto espacio. La escena pareció despertar tras la noche tranquila, abriendo un ciclo interminable de supervivencia, donde historias dramáticas esperaban ser escritas.
En medio de las interminables praderas de Botsuana, apareció una figura esbelta pero poderosa, el corredor más rápido del planeta, el guepardo. Con un cuerpo esbelto, patas largas y una columna vertebral elástica, el guepardo puede alcanzar velocidades de más de 100 km por hora en tan solo unos segundos, algo que ningún otro animal terrestre puede igualar. Su pelaje dorado está salpicado de manchas negras redondas, lo que le ayuda a camuflarse perfectamente entre la maleza. Sus ojos, con un borde negro, se extienden a los lados del hocico como lágrimas, lo que no solo mejora su visión al cazar, sino que también reduce el deslumbramiento bajo la intensa luz solar. A diferencia de los leones o los leopardos, los guepardos son cazadores solitarios. Para abatir a sus presas, se basan en una velocidad explosiva y una precisión absoluta, más que en la fuerza. Su estrategia consiste en acercarse a su presa en silencio, acortar la distancia y, de repente, salir corriendo a toda velocidad. En apenas unos segundos, un pequeño antílope o una liebre serán derribados por un potente golpe de sus patas delanteras. En la pradera abierta, una manada de impalas pastaba afanosamente, completamente inconscientes del peligro que se acercaba a cada segundo. El guepardo se agachó, sus delgados y musculosos hombros se agitaban con cada respiración rápida. Su mirada penetrante se fijó en unas crías que habían perdido el ritmo al final de la manada. El aire era tenso como una cuerda. Entonces, en un instante, se lanzó al ataque. En tan solo un respiro, las fauces del guepardo se cerraron sobre la garganta de su presa, poniendo fin a la corta pero brutal persecución. En la estepa, la victoria llegó tan rápida como el viento, pero también se transformó en agotamiento. El guepardo jadeaba, con el corazón latiendo con fuerza, tendido sobre la hierba, recuperándose de la carrera que parecía destrozarle el cuerpo. En la vasta estepa, el guepardo poseía la única arma, pero la definitiva, la velocidad, convirtiendo cada carrera en una sentencia de muerte para los débiles. En el feroz ciclo de la supervivencia, no es la fuerza, sino la agilidad y las habilidades especializadas lo que ayuda a esta especie superrápida a afirmar su posición.
En un lugar donde el sol abraza la tierra, los fuertes no son necesariamente invencibles, ni los pequeños son necesariamente débiles. Cada especie tiene sus propias armas, que se combinan para crear una imagen vívida y feroz de la naturaleza africana. El ciclo del día y la noche se cierra, pero las historias de supervivencia aquí nunca se detendrán. En tu opinión, ¿qué ayuda a las jirafas a ganarse la vida, la fuerza, la vigilancia o la suerte? Comparte tu opinión en la sección de comentarios del video. Y no olvides activar la campanita y suscribirte para no perderte la próxima serie de supervivencia de la vida silvestre.